Bueno, entonces, introducción a estadística. Entonces vamos a ver fundamentos, análisis descriptivo e interpretaciones. En el caso del curso de estadística, como les estuve comentando, nos sirve a nosotros para ir viendo, solo que permítanme que quiero quitar esta situación que no sé por qué no me está dejando quitar. Ahí está. Eh, la parte de la estadística surge por querer llevar conteos. Inclusive el mismo nombre menciona entre sus siglas la parte de estado, porque se utilizaba para llegar conteos en censos, llevar, inclusive si ustedes se dan cuenta, en la Biblia se habla de los primeros censos que se tenían y pues era para tener control de cuántos hombres, cuántas mujeres se iban teniendo, qué edades y todo eso porque se convocaban a guerras, por ejemplo, con esos censos. El tipo de estadística servía más que todo para cualquier situación que se fuera a tomar para este tipo de situaciones, para poder proteger tierras y todo. Posteriormente, pues también se fue utilizando para dar a conocer lo que nosotros tenemos en un país. Por ejemplo, aquí en Guatemala, quiero ser muy honesto, nosotros tenemos un récord Guinness, y es que tenemos las mujeres más chiquitas del planeta. Y el promedio hace unos años era de 1,45, era el promedio de las alturas que tenían las mujeres. Obviamente, si usted tenía más de 1,45, usted era considerada como alta, y si tenía una estatura debajo de 1,45, era tomada como una estatura baja. De por sí no estamos tan lejos los hombres. Nosotros los hombres tenemos el segundo lugar de hombres más pequeños a nivel mundial. Por ejemplo, la estatura que se había señalado era de 1,58 hace un par de años. Ahorita no he visto cómo estamos, pero esa era la estatura que teníamos. Por ejemplo, países como Finlandia, que su promedio de estatura es 1,82, en hombres señalaba la gran diferencia de estatura que nosotros podíamos tener. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué nosotros tenemos una cantidad de estatura más pequeña que otros países? Bueno, esto tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que nosotros fuimos guiados. Recuerden que nosotros fuimos esclavizados en bastante tiempo y lo que se daba a comer a los esclavos era frijol, arroz y agua, era su comida, ¿verdad? Pero en Guatemala todavía tenemos un descontrol de estas mismas situaciones, porque, bueno, hubo un gobierno, no lo voy a mencionar, obviamente, porque queda en la grabación, pero un gobierno que se puso a decir, bueno, teníamos un promedio de 4 hijos por familia, pero un gobierno empezó a decir, bueno, se les va a dar 200 quetzales por cada hijo que tuvieran. Entonces se multiplicaron, llegamos a tener en ese gobierno, al final de ese gobierno llegamos a tener 6,58 en promedio, o sea, casi 6 hijos por familia. Entonces, la cosa es que cuando terminó su gobierno ya no recibieron el dinero y se quedaron con los patojos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo soy de un pueblo, mi pueblo es San Marcos, de San Marcos a Marcos, pero en mi pueblo hay eh, lugares que tienen eh, 18 hijos, 20 hijos, y pues, ¿qué es lo que hacen las personas para estar para darle de comer a su hijo? Pues ellos comen una vez a la semana huevo, por ejemplo, una vez a la mes carne. Entonces, todas estas situaciones no permiten tener un crecimiento adecuado. Bueno, aparte de otras cosas más, aunque nuestro país sea muy rico en dar fruta, la fruta que nosotros comemos, la fruta, las verduras que nosotros comemos es la peor fruta que da nuestro país, porque la mejor fruta y mejor verdura se van para otros países, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, pues, nos restan en nuestro crecimiento, ¿verdad?
Y bueno, en San Marcos, ocurre una situación muy distinta. En San Marcos, San Marcos. Allá la gente es muy alta. Por ejemplo, yo tengo un primo que mide 2 metros 1 y el otro que mide 1,98. Yo me siento muy chaparro a la par de ellos, ¿no? Entonces mi estatura es 1,88. Entonces yo me siento muy chiquito a la par de aquellos. Pero eh, tiene que ver también porque en el San Marcos era acentuado inicialmente como una colonia, no, de España. Entonces, obviamente, pues la mejor comida y todo eso, en los lugares donde era considerado colonial, era donde se aprovechaban todas esas situaciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde se puede ver esa parte, pero por ejemplo en Comitancillo, que es donde yo les comento que hay mucha situación, la mayoría de niños su almuerzo, su como desayuno, es tortilla con chile por oro, eso es lo que vos comen, ¿verdad? Y pues comer, se necesitan proteínas y todo eso para desarrollar mucho el intelecto de cada persona. Entonces, todas esas situaciones van restando una parte esencial en los guatemaltecos. Por eso es de que es tan importante este curso de estadística, porque los números a nosotros nos enseñan ver realmente cómo estamos. Se dieron cuenta en COVID, cómo entendía la gente que estábamos en riesgo con los números, con las gráficas. La gente, o sea, si usted le decía, miren, es que es muy peligroso, pero cuando ya miran hoy murieron 300 personas, ahí es donde ya se asustaban, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones nos ayudan a nosotros para señalar qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que nosotros podemos dejar de hacer, y es lo que sucede en educación. ¿Ustedes creen que en la educación es ciencias? ¿Por qué? Googleenlo. Educación es ciencia y ¿por qué? Lleva un proceso científico. Exacto. Entonces, miren, pues, al llevar un proceso científico y nosotros evaluamos resultados académicos, analizamos fenómenos sociales, naturales, comparamos grupos, procesos y tomamos decisiones eh, a través de los resultados que tenemos. Aunque aquí en Guatemala no se ha tomado muy en serio la parte estadística porque, bueno, yo cuando estudié en ingeniería, les cuento, ¿saben qué se pensaba en ese tiempo? Estamos hablando del 2001, que comencé a estudiar ingeniería. Todos pensábamos de que un profesor era bueno porque solo le ganaba el 10%. Así era la idea que tenemos. Yo no sé si ya cambiaron, pero no creo, la verdad. Pero en educación, ¿ustedes creen que un 10% señala una buena docencia? ¿Qué señala una buena docencia? ¿Y cómo mides esas adaptabilidades? Ya, por ejemplo, nosotros creemos que todavía, y le quiero señalar, porque esto todavía sigue pasando en muchas escuelas, lo pueden ver. Muchas escuelas siguen pensando que las evaluaciones objetivas, las pruebas estandarizadas, es una forma de medir la evaluación o medir el conocimiento. No siempre. Y van ustedes a escuelas, todavía siguen yo he visto hasta exámenes con máquina de escribir, o sea que lo siguen utilizando hasta los mismos exámenes, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver las evaluaciones, eh, por ejemplo, en las actitudes también. Por eso es de que, si ustedes se dan cuenta en el pensum
de ustedes en el profesorado hagan un curso que se llama psicología del aprendizaje, porque ustedes tienen que ver también el comportamiento. Miren, mi papá, de las pocas cosas que yo puedo decir que puedo apreciar de lo que él me enseñó, era, porque él me dijo, si quieres hablar como un niño, háblale como niño. Si quieres hablar con un adolescente, háblale como adolescente. Entonces, si ustedes quieren hablar con sus chicos, averigüen qué les gusta, en qué están metidos, cuál es el rollo de ahora, y háblenle de esas cosas. Utilizando esa información que ustedes tengan de cada grupo, pueden ir mejorando sus aprendizajes para saber qué tipo de lectura le puedo poner, para ver qué tipo de alimentos o qué se les puede sugerir, qué partes puedo ir tratando. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta en la parte de biología, el cuerpo humano está cambiando por la misma forma de usar teléfonos. Les voy a enseñar. Me causó mucha curiosidad. El cuerpo humano con el exceso de teléfonos. Pues, bueno, aparte que van agachándose, se espera que el cuerpo humano tenga más o menos una situación así en la espalda, los hombros así, estén más erguidos y, por ejemplo, haya una parte curva aquí, porque muchos utilizan audífonos, entonces se va hundiendo esta parte. Quería verlo en grande, pero no me deja ponerlo más grande, vamos a ir a la página. Entonces, pero así es como está evolucionando el cuerpo humano, es como se está viendo la misma situación. Lo que pasa es que cuando nosotros miramos el teléfono, nosotros lo miramos así y el peso de la cabeza, mientras la inclinación sea así, va volviéndose más pesado. Entonces, todas estas situaciones vamos observando, vamos viendo patojos con peores posturas, mal carácter, diferentes situaciones que se pueden ir observando en este momento. Bueno, la estadística es una disciplina de las matemáticas y estudia los métodos para recolectar información de manera sistémica, poder organizar y representar la información. Como les dije, en el COVID se iban haciendo hisopados. Miren qué increíble. Nuestro país, pudimos ver que realmente cómo estábamos en esta pandemia. Nosotros estuvimos muy mal porque ¿cómo se llama? No teníamos preparado nada a comparación de otros países. Miren, a mí me llamaba mucho la atención China. ¿Cómo hacían para repartir la comida rápida? Que querían pedir comida con drones, cosas que, ajá. Entonces, nosotros podemos ir viendo, eh, por ejemplo, aquí en Guatemala se empezaban con 15 hisopados diarios, mientras Italia, Alemania estaban dando 5,000 al inicio, después llegaron a millones de hacer hisopados diarios. Entonces, eh, nosotros podemos darnos cuenta también de cómo estaba la preparación de nuestros países. Por ejemplo, qué hizo el gobierno pasado? Dijo el toque de queda, ¿verdad? Recuerdo que las noticias, como que todos estuvimos encerrados en las noticias, estaban agarrando a viejitos que estaban caminando en pueblos, pero ellos no tenían ni teléfono, ni tele, ni radio. Bueno, tal vez sí radio, pues, pero no sabían las noticias. Cuando le preguntaban y lo iban a la cárcel, ¿por qué me llevan a la cárcel? Yo no he robado. Entonces, ahí podemos darnos cuenta cómo estamos realmente en todo ese tipo de situación. También nos ayuda a analizar patrones. Yo puedo analizar patrones de conducta y ver la variabilidad que se va teniendo en ese caso e interpretar resultados para tomar decisiones. Por ejemplo, un curso, todos me perdieron, no yo tengo que ir viendo cómo mejorar, ¿verdad? Tengo que ir viendo cómo mejorar el proceso de enseñanza, no está funcionando. Por ejemplo, miren, yo les voy a enseñar algo con estadística que he hecho. Aunque yo esté grabando estos videos, no todos lo van a ver,
porque el contenido de que muchos ven, les llama mucho más ver a alguien somatándose, haciendo payasadas, que ver algo que sea formativo, ¿verdad? Entonces, en la realidad, estamos hablando de lo que es, ¿verdad? Entonces, la estadística no se limita en calcular números, también está la parte de la interpretación de esos números. Los números me señalan mucho a mí qué es lo que puedo ir haciendo. Por ejemplo, miren pues, vamos a hacer un ejemplo de lo que puede pasar. Solo con un ejemplo quiero que se den cuenta cómo es que nuestra mente piensa. Miren pues, vamos a imaginarnos de que estamos en un baño, ya sea de mujeres o hombres, no importa. Aquí tenemos, imagínense que los baños no tengan mijitorios en el caso de los hombres, solo el inodoro. Aquí está la puerta. ¿Quiénes utilizarían este baño si estuvieran los tres desocupados? El primero, el que está pegado a la puerta. ¿Quiénes lo utilizarían? Si todas están desocupadas. ¿No? ¿Ninguno? ¿Quiénes ocuparían el 2? ¿Ninguno? ¿Y el 3? Entonces, bueno, miren pues, les voy a comentar. Miren pues, si nosotros utilizamos la estadística, ¿qué significa? ¿El uno qué? Está más limpio, porque nadie lo usa. Bueno, pero, aparentemente, pero es que depende del lugar. Pero si los tres están desocupados, el primero es que menos se usa porque está a la par de la puerta. Entonces, por los ruidos que puedan salir, entonces eligen el que está de último, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros podemos observar que con simples números podemos interpretar. Bueno, entonces los otros son menos usados, son más limpios, están menos contaminados. Por ejemplo, en una infección que se tuviera, o que tuviéramos en COVID, por ejemplo, es el que menos, eh, bueno, aunque ya al momento de estornudar se riega en todo el lugar, pero si lo miramos que estuviera tapado totalmente, sería el que menos infecciones podría causar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver cómo los números nos dicen bastantes cosas. Solo con un número, si ustedes se pueden dar cuenta. Hola, Marcelita. Sí. Ah, es que era porque no podía encender la tele. Pero ya, gracias. Ya, gracias, oye, muy amable. Entonces, bueno, esa era la situación que nosotros podemos ir viendo con los mismos números, nosotros podemos ir sabiendo otro ejemplo. Vamos a ver, ¿cuántas personas viven solos aquí? Usted vive sola. Va. ¿Cuántas personas eh, de- viven con sus papás? Dos, cuatro. No importa, pero con un papá. Bueno. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen un hijo? Uno. ¿Dos? ¿Tres? Hay cuatro. Va, miren pues, con estos números que tuvimos, podemos ver eh, los que viven con sus papás, y bueno, en el caso de la compañera que vive sola, pues ella se maneja con lo que ella gane, pero los que manejan con sus papás, y me imagino que mínimo el 50% trabaja, obviamente, si no es que los dos, porque las mamás a veces no pueden estar quietas y también trabajan, o hay madres solteras, como en mi caso, ¿verdad? Eh, entonces, eso significa que por lo menos tienen un poco más de sustento económico. Los que tienen hijos, bueno, los que tienen tres hijos, por ejemplo, la situación es que no solamente puede tener un trabajo, sino que también hay necesidad de que
esposa trabaje, si es que fuera así. Por ejemplo, yo podría tener de 2 a 3 trabajos, inclusive, a trabajar sábados y domingos, por la misma situación de cubrir gastos, ¿verdad? Entonces, podemos ver solamente con esos números un estado de una situación, ¿verdad? Por ejemplo, en los que son casados, eh, por ejemplo, usted, me imagino que los dos trabajan, obviamente. ¿Usted no trabaja? Ajá. Ah, ya, ya. ¿Usted? ¿Separada? ¿Usted? ¿Y usted? ¿Está separado? Ah, mira, pues. Ah, muy bien, sí. Ya es algo más normalizado ahorita la estadística que tenemos. Bueno, entonces, obviamente, por la misma situación, se ven, bueno, las madres solteras tienen que tener más situación en poder colaborar con sus hijos, obviamente, ¿verdad? Muchas veces las abuelitas, las mamás de ustedes, las apoyan, en otro caso una persona ajena o un familiar. Los papás, pues obviamente, pues tienen que colaborar en el pago de sus hijos, ¿verdad? Colegiaturas, comida, vestido, o sea, todo. Entonces, el ver cómo estamos nos ayuda a ver la situación económica que nosotros podemos tener. Y por ejemplo, ¿alguien de aquí trabaja de algo que no es docencia? ¿Usted? ¿De qué trabaja? ¿De asistente de un programa educativo? ¿Usted? Instituto público. ¿Quién más levantó la mano? Estudio fotográfico. Muy bien, entonces, bueno, como les digo, en este caso, la mayoría somos docentes. Y ustedes no me dejarán mentir. Bueno, pero usted está en el... ¿Quién era la secretaria? Usted está involucrada en la parte educativa. No me dejarán mentir que los costos, o el pago que uno recibe como docente, no es lo suficiente. Por eso es de que nosotros tenemos que tener varios trabajos para poder funcionar. Entonces, dése cuenta, los números nos pueden señalar un montón de cosas. Mm, exacto. No, miren, por ejemplo, yo en el colegio que trabajé, el último colegio que trabajé, terminé mis labores en el 2015, si no estoy mal. Y bueno, yo ya estaba haciendo la maestría y precisamente me dijeron que ya no podía seguir porque ya tenía una maestría, entonces ya no podían seguir pagándome por la misma situación. Pero en ese entonces, y es por eso que yo les quiero sugerir lo siguiente, su otro trabajo, vayan pensando en usar redes sociales, que eso está dejando muchas situaciones importantes, muchos gastos que, bueno, por lo menos yo no soy tan informático, pero sí he visto a muchas personas que están teniendo un ingreso bastante aceptable para estas situaciones. Por ejemplo, pueden hacer, eh, he visto TikTok. Por ejemplo, he visto a Luis Comunica, que es el tercer magnate de México, de ser fotógrafo en fotos de fiestas. Se dedicó a viajar en el mundo y ahora es el tercer magnate de México, ¿verdad? Entonces, hay que ver también esas situaciones para tener otros ingresos. Obviamente, nosotros elegimos esto por pasión, nos gusta enseñar. Entonces, utilice también las redes para tratar de ver cómo generar contenido beneficioso.
No, no de las muladas que sacamos, pero sí beneficios. Mire, mire, le voy a decir, fíjese que me llamó la atención una imagen que alguien subió, que no sé dónde lo vi, pero decía, una papa haciendo nada tenía 5,000 vistas y un EdTuber tenía 5 personas. Entonces, eso es algo que sea. La gente ahorita no quiere aprender, solamente... Hay una película que también me gustaría que vieran acerca de esto que estamos hablando ahorita, que es sobre el mundo que se va volviendo tonto por tanta tecnología, que se llama Idiosincrasia, se llama. Mírenlo, está muy interesante. Bueno, seguimos el viernes, chicos.